entonces. Sí, vamos a dar unos minutos. Ok. Ok, muchachos, buenas tardes. Vamos a escuchar hoy a don Miguel con la siguiente de las exposiciones, muchachos. ¿Listo, don Miguel? Listo, ok. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos todos y todas. Como habíamos hablado, en las últimas dos clases hablábamos de unas generalidades de materias primas que son básicas. Una referido a tensoactivos o tensioactivos o surfactantes. Y la última clase hablábamos sobre biocidas, de amplia aplicación en lo que llamamos cuidado del consumidor, productos para cuidado del consumidor. Recordemos que el cuidado del consumidor lo dividimos en dos sectores. El sector de cuidado del hogar o productos químicos para cuidado del hogar, que es lo que vamos a hablar hoy, y productos para cuidado personal, que es lo que hablaremos la próxima sesión o la próxima clase. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más específicamente de productos químicos, de los que se usan, de los que se deberían utilizar a nivel del hogar y también, ¿por qué no?, de la pequeña oficina o el pequeño condominio, pero no es un uso tan industrial, sino es un uso más doméstico. Este material está hecho en base a la realidad del mercado nacional y también del mercado centroamericano. O sea, son fórmulas desarrolladas y utilizadas de manera práctica o empírica en este momento en nuestros mercados. Así que iniciamos con un listado, pasamos por favor, de los productos que originalmente utilizamos en el hogar. Hablamos de lo que llamamos desinfectante líquido, cloro líquido, que ya sabemos no es cloro, es hipoclorito, detergente en polvo, que es de gran uso en nuestros mercados, detergente en pasta, se refiere a la crema lavaplatos, y en barra, los cilindros o las barritas azul y blanco, que son detergentes y no jabones, la cera de pisos, que todavía queda pues bastante por hacer, aunque ha venido cambiando, ya hablaremos un poquito más de ese producto. Los llamados limpiadores para las casas, ahí incluimos lo que son limpiadores para muebles, limpiadores para cristales y espejos, limpiadores para loza sanitaria y desengrasantes. En algún momento se utilizó hace unos años el concepto de limpiador múltiple para varias aplicaciones en el hogar. Hoy en día la tendencia es hacer un limpiador para cada uso. Obviamente el fabricante vende más productos, pero también son productos más especializados en la función que van a cumplir para hacer la parte todo de limpieza. Y lo que son jabones también, donde incluimos los jabones de tocador o los jabones de baño y los de lavar ropa, o sea, la barra azul, la barra veteada, la barra blanca, que todos esos son jabones, o sea, son productos de la saponificación de grasas y aceite. Cambiamos. Los limpiadores domésticos, entonces a nivel del hogar los podemos utilizar en muebles, en vidrios y espejos que usamos el mismo, en loza sanitaria, desengrasantes para la cocina y lo que son pisos a nivel de conservación de pisos y protección de pisos. Recordemos siempre la premisa que ya habíamos adelantado, ningún producto de estos es para mezclar. Cada uno de esos se usa tal y como se indica en las instrucciones del fabricante. Y en todos los casos que se manipulen, siempre conviene, vean el recuadro del final, es algún equipo de protección personal. Como mínimo, guantes y anteojos para protegernos los ojos y las manos o la piel a nivel de manos y antebrazos. Avanzamos. El llamado limpiador de muebles es un limpiador protector. Ese se hace a base de una emulsión de silicona. Hablaremos en su momento de las siliconas, pero podemos adelantarnos. En Centroamérica nos llega como materia prima una emulsión de siliconas al 60% de sólidos. Esa emulsión de siliconas es siliconas, agua y tensoactivos. Ahí entran los surfactantes como emulsificantes y estabilizadores. Es un producto blancuzco, no es transparente, es lechoso
y por dilución directa se prepara lo que llamamos normalmente el tipo NICE. Es muy conocido también para usar en automóviles, en el dash, en hule, en madera, en cuero, pero también en la casa se usa para todo lo que es limpieza de muebles, igual de madera, de vinil y de cuero. La silicona queda en superficie, queda por encima, por lo tanto no solo es un limpiador, sino que es un protector. Y su uso reiterado va rellenando los poros del material y le da protección. Eso evita que, por ejemplo, un sillón que sea de cuerina, de cuero, de vinil, se le vaya metiendo el polvo hacia adentro y luego se trata de limpiar y es bastante difícil. La silicona hace que eso permanezca en superficie y con un trapo húmedo es suficiente para limpiarlo. Y también se da muy buen brillo y muy buena apariencia. Ese producto que viene al 60% de sólidos se diluye en agua y tienen una fórmula típica que usa del 15 al 20% de esa silicona. Entonces, si yo diluyo 60% y de eso uso el 20%, ¿cuánto me queda de sólidos si la solución madre original tiene 60% y yo estoy usando un 20%? ¿De cuánto quedan los sólidos en mi producto? Jóvenes, a ver, alguien que me ayude con las matemáticas ahí. Profe, ¿puedo volver a repetirlo? A ver, lo que dice silicona 349 es una emulsión que viene al 60% de sólido, ¿ok? Si de esa solución que viene al 60% yo uso un 20% con 60% de sólidos, ¿cuántos sólidos me quedan en mi preparación? O sea, ¿cuántos van en ese 20%? A ver, jóvenes. A ver, no escucho. Si yo voy del 100 al 20%, ¿cuánto es el 20% del 100? La quinta parte, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la quinta parte de 60? 12. 12. 12%. Ok, entonces mi producto queda como referencia. Aquí no hay una fórmula exacta. 12, 13, 14. Entre más le eche, mejor producto. Entre menos le eche, más gano, dice el fabricante. Entonces trato de tener un punto de equilibrio entre buena apariencia, buen brillo, pero que tenga una cantidad de sólido suficiente para dar protección. Entonces yo lo que uso es silicona para formar película que ya está emulsionada y estabilizada, es totalmente soluble en agua. El Lutensol TO8 es un ejemplo de los que hay en el mercado de un tensoactivo no iónico que uso entre 1.5 y el 1% y una fragancia que normalmente se utiliza la misma cantidad que el no iónico. O sea, si yo uso 0.5% de Lutensol, uso 0.5% de fragancia. Y en este caso, el Lutensol, un segundo tensoactivo que voy a utilizar, es un emulsificante de la fragancia. Pero además de emulsificar la fragancia, ¿para qué me interesa que esté en el limpiador? Recuerden que es un tensoactivo. Recordamos que una de las propiedades de los tensoactivos era humectar. Entonces eso va a hacer que forme película en la madera, en el cuero, en el vinil, y forme una película mucho más homogénea y de una película más pareja, digámoslo así. Una mucho mejor apariencia. Y la silicona es un producto brillante. Decía, la referencia es el Nike de automóvil, pero el equivalente de eso, hay uno que se menciona mucho en la publicidad, Pledge, el P-L-E-D-E, Pledge, que lo anuncia mucho en televisión. Normalmente es a base de siliconas como limpiadores y protectores. Entonces vean que es un producto simple, dilución, la silicona 349 se compra al 60%, se le agrega no iónico y fragancia y ya tengo un buen limpiador para muebles de cuero, de vinil y de madera que protegen, además de dar una buena apariencia. Normalmente en esos productos, como se indica ahí, se coloca el agua y se agregan ingredientes uno a uno. Siempre que haya una fragancia, es un tip de proceso,
es bueno hacer una premezcla con el no iónico por aparte y agregar la fragancia ya premezclada con el detergente no iónico. ¿Por qué creen que hay que hacer eso? Para lograr aprovechar la parte de que el tensoactivo emulsione la fragancia y tener un producto más estable. Si no, después de unos días comienza a aparecer una capita de la fragancia separada del resto del producto. Entonces, el tensoactivo humecta la superficie y emulsiona la fragancia. Por eso es importante tener. ¿Estamos bien? Profe, usted dijo entonces que se premezcla la fragancia con el surfactante no iónico. Correcto, con el llamado Lutensol que aparece ahí en la formalina. Pues es un ejemplo, digamos, ¿sí? Si yo en un recipiente aparte a mano cojo el Lutensol y la fragancia, lo mezclo y lo agrego al agua ya premezclado. De esa forma es mucho mejor la estabilidad y la emulsificación de la fragancia. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, profe. Ok. Bueno, con gusto. Sigamos. El limpiador para vidrios, bueno, aquí es para vidrios y espejos porque estamos hablando del hogar, pero como hemos visto, hemos mencionado en alguna oportunidad, también es el mismo que funciona para parabrisas de automóvil, ¿verdad? Por ejemplo, es el mismo producto. Es a base de un alcohol, se usa alcohol isopropílico o se usa alcohol etílico, cualquiera de los dos. En Costa Rica, como el etanol está tan regulado, se compra o se consigue más fácilmente el alcohol isopropílico, el conocido IPA. Y de ese, igual vean que tiene un rango amplio, se usa de un 10 a un 20%. Entre más alcohol tenga, es un producto limpiador, se evapora fácil, no deja rastro y es mucho más eficiente. Si yo me acerco a 20 con 17, 18%, va a ser un mejor limpiador de vidrios que si uso un 10. Esos son números más que todo producto de la experiencia. No hay una regla que diga, oiga, y si yo en lugar de 10 uso 9, ya no sirve. No, pues sí sirve, pero la calidad del producto no es la mejor ni la óptima. El butilsellosolve es un éter que tiene una gran particularidad. Resulta que tiene una parte hidrófoba, pero es soluble en agua debajo del 5%. Entonces, este es un desengrasante que le ayuda al alcohol porque los vidrios, los parabrisas, generalmente tienen grasa de diferente orden o simplemente, en el caso del automóvil, el smog que recogen en la calle o el vidrio de la casa, producto de los carros que pasan por el frente. Y ahí comenzamos a hablar de lo que son desengrasantes con el butil como es un solvente, solo que es un solvente soluble en agua. Vamos pensando y teniendo en cuenta que yo puedo eliminar grasa con un limpiador bajo tres aspectos. Yo puedo disolver la grasa, ¿cierto? La puedo disolver porque es un producto no soluble en agua. La puedo atacar con un pH alcalino o la puedo emulsionar con un tensoactivo. Son tres maneras que yo tengo, tres recursos que yo tengo en un limpiador para poder eliminar grasa. En este caso de los tres, yo estoy utilizando únicamente lo que es la solubilización de un solvente sobre productos hidrófobos. Igual al limpiador de vidrio le agrego una muy pequeña cantidad, vean, de Lutensol. ¿Por qué le agrego una pequeña cantidad de Lutensol? El limpiador de vidrios normalmente no lleva fragancia, porque la fragancia tiende a dejar grasoso, dejar feo el vidrio, no lo limpia. Pero me interesa un poquito de un detergente no iónico para humectar la misma superficie del cristal, para extender la película de los alcoholes y lograr un mejor efecto de limpieza. Estos productos son totalmente solubles, así que no hay problema en cuanto al orden de adición, aunque se utilizan normalmente como están ahí. Yo coloco el agua, coloco el alcohol, luego el butil y de último la pequeña cantidad de Lutensol. No hay fragancia. Alguna gente acostumbra a ponerle color porque se ven en los supermercados colores muy limpios. Colores limpios son un azul muy claro, casi celeste, o un verdecito muy claro que se asocien mentalmente con un producto de limpieza. O algunos se valen y dicen no le pongo colorante. Si yo no le pongo colorante, ¿qué pasa? Yo le doy un aspecto de producto natural. Pero otros dicen, no,
ese producto no tiene ni color, ese producto es pura agua. Entonces es un asunto de mercadeo a ver qué me conviene más, ¿verdad? Pero usualmente son entre azul muy tenue, casi celeste, o un verde muy claro, como colores limpios que se llaman, que hay que tomar en cuenta en la formulación de estos productos. Se aplican normalmente por atomización y se recomienda en su uso. La experiencia dice que es mejor el uso de papel que de tela para pasar el trapo, porque ocurre en los lavacarros, ¿verdad? A veces usted lleva el carro a lavar y le pasan en el parabrisas el trapo que ha limpiado 5 carros en la mañana y ya más bien le deja grasa en lugar de quitarle grasa. El papel desechable tiene la ventaja que funciona mucho mejor. Incluso el papel periódico, aunque tenga tinta, no es problema el utilizarlo y es más barato para lo que es limpieza de vidrios, de cristales en general y de parabrisas. ¿Okay? Entonces, este limpiador realmente es de vidrios, espejos y puede ser parabrisas. Pero vean que la fórmula implica un alcohol, un solvente liviano, un éter que también es un desengrasante, entonces es un limpiador normal, es un limpiador que tiene otros usos en el hogar. Sin que sea su nombre ni haya sido hecho para eso, por ejemplo, si yo tengo en mi casa un mueble de una superficie lavable y le cayó polvo o algo, yo puedo usar este limpiador. Si tengo en la cocina que no sea grasa muy pesada, simplemente polvo, y tengo un mueble de granito, igual lo puedo limpiar. Quiero decir, va sobre cualquier superficie lavable sin mayor dificultad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Seguimos. En el caso de la losa sanitaria, nos referimos a lo que son las tasas de los servicios y también a el lugar donde nos lavamos las manos en el baño. Hoy en día es un poco variable en su forma, algunos son tazones, otros son muebles, hay varios artefactos donde nos lavamos las manos en el hogar. En el caso de la losa, sobre todo, tenemos dos opciones. Aquí se menciona una de ellas en cuanto a su fórmula. Cuando aparecen en la losa sanitaria, sobre todo en la taza del servicio, algunas manchas amarillas o café claro, que son muy comunes, sobre todo en servicios que se usan poco, casi siempre es por presencia de hierro. Y es una mancha de hierro que para poder eliminar el hierro, recuerden que ese sí hay que disolverlo en ácido. Por eso se prepara un limpiador ácido, que como lo ven ahí, es a base de ácido clorhídrico y ácido fosfórico. Se usa Barlox. El Barlox es un tensoactivo, otra vez, vean, en todos aparecen los tensoactivos, los surfactantes, pero este es un óxido de amina, es una marca de un óxido de amina. Hemos mencionado y tienen que tenerlo en cuenta, jóvenes, a la hora de formular que los óxidos de amina son los tensoactivos apropiados cuando los medios son químicamente agresivos. En este caso, vean que es un producto bastante ácido, con ácido clorhídrico y ácido fosfórico. Entonces, un tensoactivo convencional no aguanta un pH tan bajo. Entonces, en ese caso, usamos óxido de amina, que soporta medios de ácidos, medios de hipoclorito de sodio, medios de peróxido de hidrógeno, o sea, ambientes químicos agresivos que se pueden estabilizar con el Barlox, que de nuevo es un surfactante, que de nuevo es un humectante y ayuda a un mejor efecto de limpieza. En el otro caso, en el sistema convencional, cuando la mancha no es esta manchita blanca, sino más bien en un servicio, una taza que se deje sin uso mucho tiempo, un lavatorio que no se usa porque está en una casa de fin de semana, cosas de ese tipo y aparecen manchitas verdes, ya eso más bien son algas, la tendencia a formación de algas, cosas de ese tipo. Entonces ahí nos vamos al terreno alcalino y nos vamos al terreno de un desinfectante agresivo. Entonces usamos hipoclorito de sodio. Por supuesto, hipoclorito de sodio diluido. Se puede partir del 12% y usamos un 1, 2% cuando mucho, con un óxido de amina también para tener un tensoactivo y hacemos un limpiador, pero un limpiador más bien alcalino para eliminación de restos o formación de algas o
A veces ocurre que si quiere limpiar el tanque y hace mucho no se limpia y es un tanque de poco uso, usted abre el tanque de la taza y encuentra las paredes adheridas con material como verduzco, que normalmente son algas, musgos o cosas de ese tipo. Entonces todo eso se elimina con hipoclorito. Igual ocurre en algunos patios de la casa que la gente los tiene con cemento, con concreto, y ahora que llueve tanto y hay tantísima humedad, se va formando como una especie de esas algas que también se pone muy resbaloso y se pone muy peligroso. Eso se limpia muy bien con hipoclorito de sodio, un poco más concentrado, tal vez al 2-3% de cloro, y ese sí vale la pena para eliminar lo que son losas en el patio o manchas verdes que tienden a causar posibles accidentes en el hogar. Ténganle cuidado con esa parte. Que sea un limpiador de losas se puede utilizar en el patio, el que tiene hipoclorito de sodio. El otro es básicamente para remover restos de metales. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Vamos al limpiador desengrasante. Ahí hablamos de que resulta que terminamos de cocinar, terminamos de las frituras siempre pringan de los sartenes y quedan en la misma cocina o quedan en el piso, quedan en los lugares cercanos a donde estamos cocinando. Bueno, les decía, repito, cuando yo voy a eliminar grasa, tengo 3 recursos. pH alcalino, si es un lípido, es un sistema hidrofóbico, lo puedo disolver con un solvente no polar, ¿cierto? O lo puedo emulsificar con un tensoactivo. Entonces, yo puedo utilizar 1, 2 o 3 recursos juntos en un solo producto, depende de lo que quiera formular. Me da la opción de maniobrar en el sentido de formulación. Aquí aparecen 2 fórmulas. La que dice F1 en vertical contiene alcohol o IPA, butil sello-solve, que ya dijimos que son buenos desengrasantes. Subimos la cantidad de Barlox, vean, aquí hablamos de un 2 a un 5%. Incluso levantamos pH. Aquí nos vamos a pH muy alcalinos, ¿verdad? Estamos hablando de una base fuerte, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio líquido, para referencia de ustedes, que normalmente se consigue, viene al 50%. El hidróxido de sodio en el mercado son lentejas o escamas que viene al 100, pero cuando viene líquido viene al 50. Entonces yo puedo usar 3-4% de ese líquido que viene al 50. Y eso me va a levantar el pH por encima de 11, 12, quizá más, dependiendo. Entonces ahí estoy usando, vean, estoy usando alcohol, estoy usando butil, o sea, estoy usando solventes para disolver la grasa, estoy usando un tensoactivo, Barlox 12, estoy emulsionando la grasa y además estoy usando un pH alcalino. O sea, es un limpiador desengrasante agresivo. Tiene los 3 factores para eliminar grasa. Y los porcentajes son, jóvenes, porcentajes de referencia, no son estáticos. Alguien puede decir, bueno, y en lugar de alcohol yo le puedo poner un 12%. Perfectamente, sin ningún problema. Y en lugar de Barlox, en lugar de un 2 a un 5, le puedo poner un 6, un 7. Sí, porque a veces yo lo uso y veo que en el caso de mi grasa funciona, pero noto que es un poco lento, que hay que ayudarle. Pues puedo reforzar 1, 2 o los 3. La soda, o como se le llama el hidróxido de sodio, la soda líquida, pues es un muy buen desengrasante, pero es un producto agresivo. Eso sí, si uso hidróxido de sodio, base fuerte, cuidado con su manipulación. Cuidado con su manipulación. Guantes, anteojos, lo agrego poco a poco sobre el agua y voy teniendo la precaución de irlo agitando lentamente, que no vaya a haber salpicaduras. En el caso de la fórmula 2, vean que es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula 1 y la fórmula 2? A ver, jóvenes. Que no utiliza el hidróxido de sodio No utiliza el hidróxido de y sodio. tiene otro ¿Qué, que no tenía la primera fórmula. ¿Qué factores desengrasantes estoy utilizando en la segunda fórmula? El butil y Más el alcohol. tensoactivo.
Ajá, el butil y el alcohol primero son solventes, ¿cierto? Efectivamente, luego, como muy bien lo ha dicho, mayor cantidad de tensoactivo para emulsificar, omito el pH alcalino e introduzco un nuevo solvente. Es un solvente excelente. El D-limonene es extraído de las naranjas y entonces es un gran solvente, es absolutamente no soluble en agua, pero es muy eficiente sobre las grasas. Tiene un olor totalmente a naranja, muy agradable. Por ahí había un producto en el supermercado que lo anunciaban con olor a naranja y era porque le ponían un poquito de limonene. La gran desventaja es la de los países nuestros. El de limonene es importado en este momento y es muy caro, pero es el solvente de referencia. Si se pudiera usar solo de limonene, mejor. En realidad, usar los otros es para usar menos cantidad por razón de costo y por razón de competitividad del producto formulado. Pero entonces aquí uso solventes y tensoactivos, no uso pH. Y en estos productos no hay una fórmula única, siempre vale la pena la prueba. Preparo un prototipo y lo pruebo a ver con cuál me quedo entre eficiencia, desempeño y costo, si estoy trabajando o pensando en un producto que quiero lanzar al mercado o que quiero competir contra lo que hay en el mercado. Pero esto es lo mismo de lo que ustedes encuentran en Mr. Músculo, en todos esos productos que anuncian a nivel de supermercado. Quiero decir, son fórmulas más reales que teóricas y son productos utilizados en el mercado centroamericano. Entonces, con esta fórmula yo me entiendo con todo lo que es limpiadores desengrasantes. Ahora, ¿es solo para la cocina? No. Hey, si efectivamente se me regó un poco de aceite del carro en la cochera y tengo que limpiar o desengrasar la cochera, puedo utilizarlo perfectamente, sin ningún problema. Eso sí, precaución con los productos agresivos y si hay solventes como el alcohol y el D-limonene mismo y el butil, bueno, son inflamables. Entonces, como buenos químicos, tenemos que tener la precaución en ese sentido de manipulación. ¿Cierto? ¿A qué siguen? Alguna referencia que es importante siempre tener una idea de esto para que vean tamaños y vean cómo se trabaja en las fábricas de los lados nuestros para no ser teóricos, sino prácticos. O sea, ese es el tipo de mezclador. Vean cómo se monta en un carrito con un tanque donde se formulan las tandas. Este es un producto, esta es una forma bastante incómoda porque luego sacar el producto de ahí es difícil. Lo mejor es usar el concepto de un mezclador como ese, pero tenerlo en un nivel superior para luego tener una llave de salida en la parte de abajo y por ahí saco el producto ya formulado montado en un segundo nivel, el mezclador, y llenado los productos en un nivel inferior. ¿Me explico con eso? Porque si no, ahí tengo que sacarlo prácticamente con pichel. Eso es lo más rústico y artesanal, porque es para hacer los llenados a mano. Pensamos en que yo voy a vender mi producto, quizá en litros, quizá en galones, entonces tendría que llenarlo a mano y es incómodo manejarlo desde ahí. Pero son realidades que tenemos en nuestra industria, ¿verdad? Que siguen. Ahí ustedes pueden ver que también como buenos químicos tenemos que preocuparnos no solo de ingredientes, no solo de materias primas, sino de equipos y de procesos. Porque de acuerdo con los diseños de los mezcladores, así es la eficacia, la eficiencia del mezclador, la homogenización del producto y estar seguros de que realmente se ha incorporado todas las materias primas. ¿Qué sigue? Hay diferentes diseños, como pueden ver, totalmente el de la izquierda tal vez es el que más problemillas puede dar. Mi experiencia personal es más satisfactoria con productos como el segundo de derecha a izquierda. Es lo que uno llama tipo ancla, en que es como una ancla que se hace artesanalmente de acuerdo al tamaño del recipiente donde se va a formular, para que las
para que la parte esa vertical vaya casi raspando las paredes, porque si no las materias primas tienden en el mismo mezclado a irse pegando contra la superficie del recipiente. Eso va, por así decirlo, raspando las paredes del recipiente para incorporarlo al seno de la solución. El de la izquierda, pues es un modelo ahí de 2 círculos. Es bastante eficiente, pero es un poquillo más complicado en cuanto a su diseño. Cambiamos. Vamos a lo que es desinfectante líquido. Desinfectante líquido en los mercados nuestros es sinónimo de sal de amonio cuaternario. Recuerden que lo hablábamos en biocidas. Las sales de amonio cuaternario han venido a sustituir a los aceites de pino, aquello que llamábamos sanipinio pinesol, prácticamente hoy en día superado. El sanipinio pinesol era un producto de diferente formulación. Ese tenía un activo, un biocida que era el aceite de pino, una alta concentración, 30-40%, pero que luego por costos hubo que irlo bajando. Cuando llegó a niveles del 5, del 6%, ya no era desinfectante. Entonces había que agregarle un biocida, pero la amonia cuaternaria no servía. Ahí se usaban unos biocidas de tipo fenólicos que han ido desapareciendo por asuntos ambientales y de salud. Entonces se volvió un producto un poco complicado y alrededor de los 80 nos comienzan a llegar las amonias cuaternarias con colores, con aromas diferentes, con facilidades de manipulación y formulación. Entonces sí hay que resaltar que lo que llamamos desinfectante, estoy hablando del supermercado, es un producto que limpia, que desinfecta y que desodoriza. Y hay que tenerlo claro que hace las 3 funciones porque tiene materias primas que justifican su desempeño. Limpia porque contiene un tensoactivo. No iónico. ¿Por qué no iónico? Porque desinfecta con sales de amonio cuaternario. Y recuerden que las sales de amonio cuaternario son catiónicas. Entonces el limpiador tiene que ser no iónico para que sea compatible. Y desodoriza porque contiene una fragancia. Así que tiene una materia prima para cumplir cada una de las promesas que hace. Este producto comenzó para utilizar únicamente en lavatorios y tazas de servicio. Sin embargo, después de los años 80 comienza a avanzar la costumbre, el hábito o la necesidad, como queramos verlo, de ir extendiéndose a otras áreas de la casa. ¿Por qué? Porque si el niñito está gateando y va a ir a la sala de la casa y la casa hoy en día es cerámica o era terrazo, mosaico, lo que sea, es una superficie lavable y nos conviene que esté no solo limpia, sino desinfectada. ¿Por qué? Para evitar problemas de bacterias, para evitar problemas de los mismos virus que pueden andar por ahí. Sobre todo si hay mascotas también en la casa, ¿verdad? Que pueden ser fuente de contaminación en algún momento. Entonces hay que desinfectar. Entonces el producto salió del baño, salió de la casa y comenzó a utilizarse en toda la casa. Luego las amas de casa les gusta que huela rico, entonces mejor compro algo que huela bien y que a la vez me desinfecte. Entonces de ahí ustedes ven que las señoras o en general los señores también, llegamos al supermercado y dicen voy a comprar un desinfectante. ¿Y qué hace la gente en el supermercado? No se fija en la etiqueta, como hablábamos la vez pasada, sino que lo destapa a ver cómo huele. Pues, ¿está comprando un desinfectante o está comprando un desodorante? De hecho, vean que los factores de uso o de consumo van condicionando la producción. ¿Por qué? Porque antiguamente, en los años 80, antiguamente, por esa época, se hacían los desinfectantes para diluir. La misma etiqueta decía agregue hasta 4 partes de agua. Obviamente siempre seguía siendo desinfectante, pero ¿qué pasaba con el aroma? Bajaba su intensidad. Entonces la gente decía, no, es que no me gusta porque huele menos, mejor no le echo agua, mejor lo uso puro. Entonces, ¿qué hizo el productor? En realidad, si lo va a echar puro y no lo va a diluir, mejor le echo menos amonia cuaternaria, o sea, reduzco la cantidad en mi fórmula, porque si lo está echando puro está sobredosificado para el piso, ¿verdad? De un hogar promedio.
Entonces, así se van acondicionando, según los hábitos del consumidor, las formulaciones de producto. Pero no perdamos de vista que cada promesa está sustentada en una materia prima. Este establece la gran variedad de colores y aromas y fácilmente sustituye a los tradicionales de pino. Con la ventaja de que si me voy a la parte industrial, y entonces yo digo, bueno, pero quiero un desinfectante que no tenga color ni aroma porque es para una fábrica de alimentos y no quiero que huela a una pana. Bueno, simplemente hago la amonia con el no iónico y agua. No le pongo ni colorante ni le pongo fragancia y tengo un desinfectante industrial. Las amonias, que son muy versátiles, como hablamos, me permiten ir hacia productos institucionales, industriales, incluso de uso médico, variando, por supuesto, las concentraciones de amonio y pensando en amonias de la cuarta generación, como hablamos la otra vez. ¿La que sigue? Ok, ahí tenemos una descripción, un detergente no iónico que es un tensoactivo, limpia, me ayuda a emulsionar la fragancia también, ¿verdad? Un germicida, como el Bardac 208 que hemos venido mencionando, en la cuarta generación, que es una mezcla de amonias que tiene una gran sinergia y una tolerancia a aguas duras, y hoy en día de moda porque su efecto virucida es mayor que las otras generaciones. Y las fragancias. Incluso déjenme decirles que como tip práctico, resulta que la gente que usa Bardac hoy en día está premezclando el Bardac, o sea, el catiónico con el no iónico y la fragancia, las tres cosas juntas, y luego las agrega juntas al agua para lograr una mejor emulsificación. No está mal porque recuerden que al fin y al cabo el Bardac es catiónico, pero sigue siendo un tensoactivo y todo tensoactivo tiende a emulsionar y estabilizar el producto final. Por eso se logran productos transparentes de muy bonita apariencia. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, una consulta. En los Dígame. desinfectantes, usualmente, ¿qué compuestos se utilizan para dar fragancia? Lo que pasa es que lo que compramos como fragancia son preparados. Son preparados donde el fabricante de fragancias. Yo me quedé un poco asustado cuando uno de los formuladores en Europa me decía que hay fragancias que traen hasta 100 materias primas diferentes, porque tienen productos naturales, esencias, tienen extractos de fragancias naturales, tienen tensoactivos, tienen estabilizadores, tienen una serie de productos que realmente son fórmulas de ellos, que no, uno les pide una fragancia lavanda o una fragancia limón, pero no es una fragancia pura, sino que es un concentrado que a veces recuerda el aroma deseado con aromas naturales, hoy en día con aromas sintéticos, ¿verdad? Sabemos que están bien identificados los aromas para preparar un sintético que huela igual al natural, por lo menos en cuanto a olor. Entonces son preparados, digámoslo así, con tecnología que ellos se la guardan para ellos. Gracias. Pero igual les reproducen a usted. Un tiempo era la moda de tener fragancias más o menos cosméticas o de uso en el baño, ¿verdad? Entonces usted le pedía, deme una fragancia Jean Naté y le daban una fragancia para desinfectante con aroma y olía como si fuera Jean Naté, por ejemplo. Luego las frutales estuvieron muy de moda, entonces decía, bueno, ok, yo quiero un desinfectante que huela a cereza, que huela a manzana, pero manzana verde, manzana roja y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces viene diciembre, saquemos un desinfectante que tenga un aroma a ciprés. Y entonces ahí se ha ido manejando esa parte, pero las fragancias son realmente compuestos complejos en su formulación. Por eso recuerden que sí mencionamos que era importante sí aclarar cuando yo pido la fragancia, si es una fragancia para productos catiónicos, ejemplo un desinfectante, o para productos aniónicos, ejemplo un lavamanos, porque puede hacer que contengan emulsificantes que no sean compatibles con lo que yo la voy a usar, entonces se me separa. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ok. Seguimos.
Bueno, en cuanto a proceso de formulación, ya decíamos, se coloca el agua y se premezclan de una vez la amonia, el tensoactivo no iónico y la fragancia y se van agregando siempre poco a poco y con agitación. Siempre que uno hace un producto en agua, si quiere no agrega todo el agua y deja una parte para el final, para una dilución final por cualquier ajuste y por cualquier homogenización que tenga que hacer. Sigue. Como pueden ver, el negocio es excelente, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima más abundante en esa fórmula prototipo? ¿Cuál es la materia prima más abundante para esa formulación? Vámonos a los máximos. De Bardag un 0.2. De Lutensol un 1%. ¿Cuánto llevo? 1.2. De fragancia un 1%. 2.2. ¿Y el resto? ¿Qué es? Agua. Agua. La que le da dinero al fabricante, ¿verdad? Vean que son productos de 2%, 3% y vean lo que valen en el supermercado, ¿verdad? Donde el 97, 98% es agua. Y eso hablando de un producto que use Bardag, digamos, una materia prima de buena calidad y de buena eficiencia y eficacia en este momento. Aún así, el factor dinero, el factor rentabilidad es eso, el agua, ¿verdad? Y hay casos, como les decía, en esta situación en el cual la gente todavía anda escatimando en la amonía cuaternaria. De esos productos, el que más afecta el costo es la fragancia. La fragancia es definitivamente la que más. A nivel de materia prima, no sé el dato exacto, pero un Bardag puede andar en 8 o 9 dólares el kilo, mientras que una fragancia fácilmente anda en 20, 30 dólares el kilo. Entonces, a veces la gente se preocupa de la amonía cuaternaria, que es la eficacia y eficiencia de desinfección, o sea, del rol de desempeño más importante, y se preocupan más cuando lo que deberían preocuparse es de la fragancia. Pero bueno, son cosas del mercado, pero que hay que conocer. ¿Qué sigue? Es solo un ejemplo también de equipos de mezclado y agitación. Personalmente, aquellos mezcladores o aspas que tienen solamente una hélice al fondo, mi experiencia personal no ha sido muy buena porque tienden a formar un vórtice, un sumidero hacia el centro y no hay buena homogenización. El producto se pega a las paredes y no queda bien repartido las materias primas en todo el seno de la solución. El que sigue sí es un buen mezclador. Vean que tiene como un ancla que va girando lentamente, pero que va homogenizando bastante bien. Ahí tienen varios tipos de ancla que pueden ver. Los que están abajo a la izquierda, que son como dientes en un disco, pareciera que no, pero miren que funcionan bastante bien. Y eso depende mucho del tipo de producto que yo quiero mezclar, porque va a depender mucho de la viscosidad que tenga mi producto. Por ejemplo, si yo tengo un desinfectante o voy a hacer un cloro líquido, un hipoclorito de sodio, pues es de muy baja viscosidad y casi que cualquier mezclador lo lleva. En cambio, si yo voy a neutralizar ácido sulfónico para hacer un lavamanos o para hacer un champú de autos o para hacer un detergente líquido para ropa, pues es un producto más viscoso que le cuesta más llevarlo. Entonces necesito, uno, un motor más grande y dos, un mezclador que me mantenga una agitación constante, aunque no violenta, para que no haga mucha espuma. La escogencia del mezclador es vital. Todos estos tipos de aspas y otros son solo ejemplos ya. Hoy en día hay talleres industriales aquí en Costa Rica que lo pueden fabricar de acuerdo a con lo que yo lo necesite. No es necesario importar. Productos comerciales, prototipos hechos así, bueno, marcas, ¿verdad?
que están en el mercado, que se encuentran vigentes en base a fórmulas como las que hemos hablado. En cuanto al llamado cloro líquido, ya sabemos que se trata del hipoclorito, ¿verdad? Se trata del hipoclorito, materia prima hipoclorito. Normalmente el hipoclorito viene al 12%, eso es lo teórico. En realidad, como tiene sus tres enemigos, los metales, el calor, la luz, normalmente tiende a irse perdiendo concentración. Entonces es difícil que llegue a un 12%. Siempre hay que recibir el hipoclorito, hacer el análisis de cloro disponible y con base en ese montar la dilución. ¿Por qué montar la dilución? Porque en Costa Rica la ley obliga a empacar el hipoclorito al 3% de cloro disponible. Lo que pase de ahí en adelante ya el fabricante no es responsable. En realidad el hipoclorito se obtiene directamente del cloruro de sodio por electrólisis o bien burbujeando, como hablamos, cloro en una solución de hidróxido de sodio. Lo que pasa es que si yo burbujeo cloro en hidróxido de sodio, puedo llegar a concentraciones del 4 o 5%. Decía en aquella oportunidad que un poco más tiende a formar cloratos o tiende a generar mucha temperatura y entonces se me pierde el hipoclorito. Así que lo que me interesa es, si quiero estar por encima del 4 y quiero mantenerlo con buen enfriamiento, lleva un enfriador muy, muy caro por el medio agresivo en que está incluido el proceso de burbujeo. Pero como la legislación pide el 3%, perfectamente sin enfriador yo puedo burbujear al 4 o 5% y hago el ajuste para el 3%. Casi que algunos artesanales, patio de la casa, ¿verdad? Un estañón con hidróxido de sodio y agua y un tanquecito de cloro. Eso sí, cuidado por el peligro de un escape de cloro. Es una simple dilución. El hipoclorito es muy bueno, es un desinfectante, si no el más barato, de los más baratos, ¿verdad? Basta concentraciones bajas del 0.1, 0.2% para lograr un efecto de desinfección en condiciones normales. Yo puedo, siempre que voy a recomendar, por experiencia, cantidades para desinfectar, es bueno quedar un poquito protegido, ¿verdad? Si es 0.1, 0.2 lo recomendado, yo no recomendaría menos del 0.5%, que sigue siendo barato, pero que me garantiza. Porque no sé lo que hay en el sustrato, ¿verdad? La resistencia de las mismas bacterias es diferente. No es lo mismo que yo ande eliminando virus, no es lo mismo que ande eliminando Staphylococcus o Salmonella o la E. coli. Entonces, todas tienen sus tasas de mortalidad diferentes, pero entonces tengo que asegurarme realmente de una desinfección, recuerdan que hablamos, y no de una sanitización o de un proceso de eliminar su crecimiento, me interesa matarlas. Que sigue, bueno, como ya sabemos, desinfecta y blanquea. Unos 45 minutos es lo suficiente para un blanqueo de ropa. Es un producto inestable a la luz, a la temperatura de los metales. Bien estabilizado con un 1,5% de exceso de hidróxido de sodio. Por eso es que es de un pH alcalino. Alguna gente, concretamente la gente que tiene cárnicos, y en algún momento se han dado en el mercado, hay gente que el carnicero le dice, uy, qué buen cloro, ese cloro sí es bueno, y era como limpia. Entonces algunos productores, conociendo el asunto, cogen el hipoclorito y le agregan un poquito más de hidróxido de sodio. Como levantan el pH tanto, claro, desinfecta por el hipoclorito, eso está bien, pero lava por un pH alcalino y desengrasa, digamos, una cámara que tenía carne y tiene bastante grasa, se limpia mucho mejor con eso. Aunque el señor siga creyendo que su cloro es muy fuerte, porque que por eso le limpia la grasa, en realidad es un exceso de hidróxido de sodio. Son algunos tips o truquillos del mercado que se valen. Obviamente al cliente no le explican, le dicen, yo le voy a dar un cloro bien bueno. Eso sí, le va a costar más caro, ¿verdad? Y el señor lo prueba y realmente nota diferencia entre ese cloro con más hidróxido de sodio del hipoclorito normal que hay en el mercado. Entonces, le funciona bastante bien aprovechando una de las fuentes de desengrase que es pH alcalino.
Bueno, el proceso ya lo hemos mencionado. Cuidado con el hipoclorito, ¿verdad? Recuerden que estos productos siempre, yo pongo el agua y los voy diluyendo, al revés no, ¿verdad? No les gusta que los mojen, les gusta mojarse. Igual que los ácidos. Si yo voy a mezclar un ácido, ¿cómo mezclo yo? Yo coloco el agua y le agrego el ácido poco a poco y lo voy con una agitación moderada. Nunca le agrego el agua directo al ácido. ¿Qué sigue? Productos comerciales que hay en el medio. Como bien decía el doctor Soto en una oportunidad, hay que tener cuidado ahora porque nos confunden con los nombres. Hay toda una empresa que se llama Clorox. Es una empresa norteamericana de mucho prestigio, pero hace productos que no son cloro y que no contienen cloro, ¿verdad? Entonces, leamos etiquetas. Eso es un consejo que es válido. Sepamos no solo lo que nos comemos, sino lo que estamos echando en el piso de la casa, en el servicio, en lo que estamos usando para limpiar la cocina, para no correr riesgos innecesarios. Veamos bastante en Costa Rica, más o menos, aunque no se cumple, pero hay una buena ley de etiquetado que deberían cumplir todos, aunque muchos se la brincan y es parte de lo que ocurre en el mercado. Siguiente. El detergente en polvo, hemos dicho, es uno de los productos de mayor volumen. Costa Rica consume más de 1.000 toneladas por mes solo a nivel de hogares. 1.000 toneladas, hablamos de 1 millón de kilos de detergente en polvo mensualmente, ¿verdad? Y fuera de lo que se consume institucionalmente o industrialmente. Un producto de mucho volumen, por lo tanto de una fabricación muy masiva a nivel industrial. El detergente en polvo se puede fabricar de dos maneras, un proceso en frío, solo un mezclador que produce un detergente de alta densidad. Imaginémonos las bolitas de detergente como un balín, son rellenos, o sea, tienen materia por dentro, son muy pesados. Por lo tanto, con una pequeña cantidad de eso, pesan bastante el kilo que yo compro en el supermercado. O sea, una bolsa de ese detergente a simple vista contiene mucho menos detergente. ¿Funciona igual? Sí, funciona casi igual si yo dosifico lo que tengo que dosificar. Lo que pasa es que nosotros, en la cultura nuestra, no dosificamos el detergente. Para dicha de los fabricantes de detergente, la señora o el señor o quien lave en la casa, corta la bolsa y a ojímetro le echa el detergente a la lavadora. ¿Cierto? Ustedes lo miden, jóvenes, el detergente que usan para lavar en la casa. No, profe, la verdad no. ¿Lo han medido alguna vez como para ver cuánta cantidad debo agregar de acuerdo al tamaño de la lavadora? No es normal, ¿verdad? Dentro de lo... Entonces, el detergente compacto, ese que funcionó muy bien en los países asiáticos, ¿y saben por qué? Porque entonces las cajitas eran muy pequeñas y como los japoneses y los taiwaneses viven en lugares muy pequeños, el espacio para almacenar el detergente no era las alacenas que tenemos nuestras, entonces necesitaban producto más compacto. Ellos sí tienen la cultura de usar la medida y echarle una cucharadita, 2 o 3 que viene con el detergente, y entonces tenían el mismo efecto. Pero en el medio nuestro decían, no, eso no rinde, y es porque lo sobredosificábamos. De hecho, se puede hacer un detergente en frío compacto que en lugar de un 18 o 20% tenga un 30% de activos. Entonces yo le puedo echar menos y de la misma manera funciona, pero mi cultura de uso no es la misma. Pero bueno, existe como tal, el proceso en frío es mucho más lento. En Costa Rica lo hemos hecho, lo hemos tropicalizado un poco artesanalmente, ¿verdad? Pero se ha logrado. Y luego el proceso en torre de atomización o de secado, que es el proceso convencional que ya hemos hablado. Tiene una baja densidad, se usa mucho para lavar en máquina lavadora y para muchos usos, ¿verdad? En los talleres lo usan, para lavar a mano también hay gente que disuelve. Curiosamente en México, por un factor de consumo, durante muchos años, lavaban trastos pero con detergente en polvo. A tal punto que en una oportunidad, Acción y todos esos tenían que hacerlo en polvo porque la gente acostumbraba a lavar trastos con detergente en polvo. Entonces, cada uno de los países, o no todos, pero sí algunos tienen sus diferencias en cuanto
a sus formas de consumo de productos y el fabricante tiene que acomodarse a las necesidades del cliente. La que sigue, proceso en frío. Vean, ahí tenemos una fórmula prototipo. Vean por lo menos los ingredientes. Hay un ácido sulfónico, hay un carbonato de sodio, que es una base que neutraliza el ácido sulfónico. ¿Para qué era que neutralizábamos el ácido sulfónico? A ver, con una base, en este caso una base débil. Pregunta, ¿es el ácido sulfónico un tensoactivo o tengo que formar mi tensoactivo aniónico? Tiene que formarlo Hay que formarlo. ¿Cómo lo formo? al neutralizarlo, Al haciendo la neutralizarlo sal. se forma la sal y entonces lo que queda es el dodecilbenceno sulfonato de sodio, correcto, muy bien, excelente. El sulfato de sodio prácticamente es un inerte, ¿verdad? Que me da cuerpo y ahí pongámosle atención a un detalle. Si ustedes recuerdan, por allá, química 1, los sulfatos y el sulfato de sodio es un producto que con la temperatura no aumenta su solubilidad en agua, más bien disminuye. Entonces, si yo formulo, ojo, si yo formulo un detergente con sulfato de sodio y lo voy a recomendar para usar en una tubería donde hay calor de una industria, un sistema cerrado, podría tender a precipitar o separarse el sulfato de sodio porque pierde solubilidad y me comienza a hacer incrustaciones en la tubería. Entonces vean que toda esa parte que por allá no le damos mucha importancia en química 1 y nos decían apenas lo citaban, sí, el sulfato de sodio resulta que pierde solubilidad por temperatura. Ojo, si lo uso como relleno en un detergente que va a ser utilizado en un sistema que tenga temperatura. ¿Estamos? Hay que ponerle cuidado a esos detalles que nos toca ¿a quién? A nosotros los químicos. Carbonato de calcio siempre ayuda en la parte de abrasión, en la parte de limpieza. Y en el caso del detergente en frío, es para que suelte el grano un poco más y no quede, como diríamos popularmente, muy masudo, muy apelatoso. Silicato de sodio a líquido. El TPP es tripolifosfato de sodio. Eso ha sido ya casi sustituido porque los fosfatos son grandes responsables de la eutrofización de las aguas. Pero en países como los nuestros no hemos logrado eliminar fosfatos porque el café tiene abonos a base de fosfatos. Entonces, mientras tengamos café toda la vida, no vamos a tener aguas libres de fosfato. Pero bueno, es una fórmula típica que les da una idea de los ingredientes que se ocupan. Sulfónico, el carbonato neutraliza, el sulfato, digamos que es un relleno, un sólido. El carbonato le da soltura al grano y el silicato le da la alcalinidad junto con el carbonato de sodio sobrante. El TPP es un acomplejante de aguas duras y es un coadyuvante en la función de limpieza. Quiero hacer referencia de que la parte de frío es un poco más complicada, ¿verdad? Entonces, por eso dice que al principio se mezcla el carbonato de sodio con la mitad del agua, porque el carbonato de sodio tiende a hidratarse. Entonces, hay que darle tiempo, hay que agregarle un poco de agua, bajarlo del mezclador, dejarlo unos días para que termine de hidratarse y después volver a mezclarlo antes de que comience la parte de neutralización con el sulfón. Es un poquito más de detalle, más laborioso, pero se puede hacer. Lo hemos hecho aquí en Costa Rica. Lo hemos hecho y hemos salido adelante con un simple mezclador por el asunto de inversión de la torre. Dado que la torre de detergentes, decía, la única que tiene torre es IREX, pero la torre es una inversión de $1 millón solo en maquinaria. La que sigue, vean, este es un mezclador de hélice que gira para los dos lados donde se puede hacer detergente en polvo de esa manera. Se monta el carbonato, se hidrata, se baja, se echa en bolsa, se deja 4 o 5 días, luego se vuelve a montar en el mezclador y se le va haciendo caer por goteo desde algo como un tubo de PVC agujereado con algunas boquillas para que vaya reaccionando con el carbonato.
y luego se le agregan el resto del material. Estos mezcladores tienen la ventaja de que agitan para los dos lados, o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo conveniente es no pasar de un 60-70% de la capacidad para que el producto se pueda desplazar hacia el centro, hacia los lados, para que pueda homogenizarse bien el producto. Sobre todo cuando se agrega el sulfónico, que es una reacción ácido-base. Lo demás es una mezcla, pero la parte vital es la reacción de neutralización, o sea, el sulfónico con el carbonato de sodio. ¿Qué sigue? La que sí, solo un ejemplo de una hélice de estas que se usan para mezclado de polvos. Son parecidas a las que se usan en agroquímicos también para hacer mezclado de formulaciones de diferentes productos fertilizantes y cosas de ese tipo. Como mezcladores son bastante buenos, verticales y sobre todo horizontales como el que veíamos en la anterior. La que sigue. En el caso del detergente en polvo en torre de secado es un poco más voluminoso el producto. Vamos a la que sigue para ver el esquema. Ya habíamos dicho que eso que se ve ahí como un cono es una torre al vacío o es un sistema vacío totalmente donde el detergente viene en caída libre a partir de una pasta que se inyecta por el lado derecho y se atomiza. Por eso se llama torre de atomización en boquillas milimétricas, 0.5, 0.75 o 1 milímetro. Se hace pasar y de la parte de abajo viene un aro donde sale aire caliente y cuando choca con el detergente que viene cayendo, se infla como una palomita en maíz y cae el detergente. Eso es en esencia o de manera simple lo que es el proceso de detergente en polvo. Es un proceso automático en el sentido una vez que arranca. El caso de IREX tiene una planta pues, bastante moderna, de las mejores en Centroamérica, con buena tecnología. Tiene un software adaptado para la dosificación de productos, está totalmente automatizada, abre, cierra válvulas, el mismo sistema dosifica los diferentes materiales para formar la pasta que se atomiza y que viene en caída libre produciendo el detergente. Y tenemos una segunda parte que mencionamos, recuerden que era la postadición por el factor temperatura. Les recuerdo que en la parte superior puede haber temperaturas de 300 grados y en la parte inferior 100, 120 grados. Entonces hay productos del detergente que no aguantan esas temperaturas, por ejemplo enzimas, por ejemplo colorantes, por ejemplo fragancias. Esas se agregan posteriormente después de que el detergente ya ha sido hecho en torno. Cuando IREX manejaba en otros años, creo que ya desapareció, no sé si totalmente, los granitos azules era el mismo detergente que se pasaba por la torre, pero se teñía de azul con un colorante que se llama azul ultramarino. También el azul ultramarino es el mismo de los cilindros y el mismo de los jabones, que es un fenómeno óptico. Refleja la luz dando blancura, no es un fenómeno químico. No está más blanco, pero sí se ve más blanco. Y entonces la mezcla de granitos blancos con azules, daba una apariencia diferente al detergente y era muy buscado durante muchos años. Creo que ya lo cambió. ¿Qué sigue? Bueno, es un esquema también ahí que lo pueden revisar con algún detalle en algún momento y si hay alguna duda o algo, con mucho gusto lo podemos ver. La esencia está en generar una pasta que decíamos tiene un poco más del 30% de humedad y en el paso por la torre queda alrededor de un 7, 8, 9% de humedad. El fabricante siempre va a quedar, déjelo con más agua. Entre más agua lo dejen, mejor porque cada kilo de agua se cobra a kilo de detergente, ¿verdad? La torre de IREX puede estar produciendo en este momento alrededor de 8.000 a 9.000 kilos en una hora. Entonces es una producción realmente voluminosa. La que sigue, tenemos otro esquema por ahí también. Esa es la forma desde la parte exterior, pero es lo mismo, sigue siendo la torre y abajo está el conveyor o la banda transportadora donde va cayendo el detergente. Adelantamos
La que sigue y la que sigue. Ahí tenemos de nuevo el que ya hablamos de él, el de pantalón. Recuerdan que era básicamente un mezclador que puede servir para postadición o para lo que decíamos, para diluir el detergente con carbonato y sulfato y venderlo en un mercado secundario como era el mercado de pañalera. La posadición, digamos, va orientada en este caso a enzimas, colorantes y fragancias. Decía que las enzimas, los suplidores han venido desarrollando mejores productos. Algunas veces las enzimas vienen encapsuladas para que soporten mejor el medio y cumplan su función. Y originalmente eran especializadas para una acción determinada de limpieza. O sea, proteasas, lipasas, cosas de ese tipo. Hoy en día se compra una mezcla que tiene las 2 o 3 principales enzimas para lo que es limpieza o acción del detergente. El colorante, que normalmente no aguantan temperaturas muy altas, y las fragancias. Por eso se les agrega después de que ha pasado por todo. Ahí tienen, ven que la formulación típica del mercado es muy parecida a la otra, un ácido sulfónico que ya hemos hablado, un lineal para que sea biodegradable. En este caso, la neutralización se hace con hidróxido de sodio, ahí no hay problema, ¿verdad? Silicato de sodio es un coadyuvante de limpieza también y generador de alcalinidad. Un polímero para evitar la redeposición sobre la misma prenda, carbonato de sodio y sulfato de sodio son las materias primas fundamentales de una típica fórmula de cualquier detergente en polvo de los que hay en los supermercados. El manejo del sulfónico es el que da la limpieza y la eficacia y la eficiencia por activos. Los pHs finales y la alcalinidad total han venido variando para disminuir el tiempo de limpieza y mejorar su eficiencia. Antes se usaban alcalinidades menores al 15%, ahora están llegando al 30%. Y por eso se dañan más las prendas hoy en día con los detergentes convencionales. En algún momento, si tuviéramos laboratorio, eso sería interesante, recoger muestras del mercado y hacer cálculos o medir pH simplemente en soluciones al 1 o 2%, porque en busca de menos tiempo de proceso ha aumentado la alcalinidad, dañando, eso sí, la parte de prendas. Y entonces la gente le echa la culpa a la camisa mala o a la blusa mala o a las medias que malas que compré, y resulta que son los detergentes los que están haciendo su trabajo ahí de dañar el textil. Okay, en cuanto al proceso, ya lo hemos hablado, se prepara una pasta, se atomiza, ¿verdad? Se controla la humedad y se puede almacenar durante un tiempo antes del empaque. La densidad, así como la producción, depende de la cantidad y el número de boquillas que son de la parte operativa propiamente del proceso. ¿Qué sigue? El tema del antiespumante ya lo mencionamos, que la pasta lógicamente engloba algo de aire y forma alguna espuma. Si yo le agrego algún antiespumante, entonces eso hace que la bomba de alta presión trabaje menos obligada y pasa más material en el mismo tiempo, logrando un aumento en la producción de detergente usando los mismos recursos. Es una optimización del proceso como tal. En la planta de IREX hicieron pruebas exitosas en ese sentido. Y bueno, parte de la problemática de las industrias nuestras es que pese a que se estaban ganando más plata, pese a que funcionaba bastante bien en su torre, con pruebas hechas en conjunto con ellos, no saben lo que pasó, dejaron de utilizarlo. Razones, ninguna. Decisiones equivocadas. Pero bueno, es lo que se vive en ese sentido. La que sigue, productos comerciales que hay hoy en día hechos bajo ese sistema, ¿verdad? Todos estos son hechos en torre. No sé, Ariel, dónde lo están haciendo. Pablo, lo hacían en Guatemala, creo que ahora lo están haciendo en Honduras.
Sedex viene de Honduras también. Rinzo venía de El Salvador y después lo pasaron para Honduras. Y aquí no hay ningún. Panamá también produce, tiene un par de torres. La que había en Salvador la pasaron para Honduras. En Centroamérica habrán unas 5 o 6 torres para producción de detergente. Sin embargo, los competidores de hoy en día, los chinitos, fabrican detergente en polvo, lo ponen empacado en Centroamérica, más barato. ¿Con menos calidad? Sí. ¿Con menos sostén de una fórmula típica? Sí, pero es más barato y entonces ya usted encuentra bolsitas con letritas en chino y todo eso en símbolos chinos que están en los supermercados nuestros a precios competitivos con respecto a lo hecho acá. Claro, nosotros dependemos también de materias primas importadas, entonces ahí hay un factor de costo muy importante. Detergentes en pasta como los lavaplatos que están a la izquierda y los cilindros que están a la derecha. Ambos son detergentes. Les voy a mencionar un detalle. Vean cómo van avanzando y cambiando los mercados en su forma de manejo. Realmente. Originalmente nacieron las barras. Bueno, nacieron las barras y las barras eran para lavado de trastos. Yo tomo una barrita de esas, la agrego en una palangana plástica corriente y con el uso se va haciendo la pasta. Bueno, entraron unos señores mercadólogos y nos vendieron el concepto de que no, que mejor la crema, pero vamos a ver la fórmula de la crema y la barra y son prácticamente iguales. Lo que pasa es que cuando yo compro crema, tengo que comprar un plástico con su tapa que lo uso y lo desecho. En el caso anterior se me acabó la barra, le echo otra barra al mismo plástico, entonces le saco mucho más uso aparte de la economía. Pero nos cambiaron el hábito del consumo y nos vendieron la idea que era mejor comprar un envase con su tapa y luego desecharlo. Cosa que no es cierto, pero bueno, ya lo hicieron, ya hicieron su trabajo. Entonces la barra se quedó mucho para lavado de ropa a mano, decíamos sobre todo en el norte de Centroamérica. Y para darle una ventaja sobre los jabones, lo que hicieron los productores en general fue aumentar la alcalinidad. Entonces, hoy en día, si ustedes tienen a la mano una barrita de estas de azul y blanco y la humedecen, van a sentir que les quema la mano, porque aumentaron bastante la cantidad de carbonato de sodio para tener un mejor lavado por pH alto. Y la crema lavaplatos, el problema que le han venido trabajando y algunos han llegado al equilibrio, otros no, es la dureza. Porque si queda muy dura, rinde más, pero queda como una piedra. Y si queda muy suave, cuando usted pasa la esponja se viene mucho y entonces no rinde tanto. Entonces hay un punto de equilibrio de dureza. La dureza en la crema, como veremos, la da la formulación y la máquina y el proceso. Entonces la barra ha sido sustituida por la crema en lo que es lavado de trastos, pero yo puedo lavar trastos simplemente con la barrita en una palangana y la misma agua me va haciendo la crema. Es mucho más barato que eso. Son formulaciones muy parecidas, decíamos. La barra, como les dije, se le subió la alcalinidad para pasar al lavado de ropa y se ha sido desplazado en el lavado de trastos. Ahí tenemos las formulaciones típicas. Vean una formulación con la otra, en realidad son muy, muy parecidas. ¿A dónde vemos diferencia en las fórmulas, jóvenes? En el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, correcto. Vean que la mitad del lavaplatos casi es carbonato de calcio. Ese es un abrasivo. O sea que la imagen que nos venden de arrancagrasa es más por abrasión que por efecto del tensoactivo, sobre todo que han venido bajando la cantidad de ácido sulfónico. En realidad es una combinación de los dos, pero tanto carbonato de calcio, el cuidado que sí mantienen los formuladores es que usan un carbonato de calcio muy fino, tan fino que es casi imperceptible para que limpie por abrasión, pero no raye el plato, no raye el vaso, ¿verdad? Porque si no, recuerden que el carbonato de calcio son cristales duros, fuertes,
y si son muy grandes tenderían a rayar la loza de comer. Entonces, eso hace por un lado. Y lo otro es que la bentonita, que es una arcilla, vean que en general en la barra está un poquito más alta la cantidad. La bentonita es una arcilla que tiene un comportamiento que le da la consistencia a la barra. No está presente casi en el lavaplatos. Ahí dice de un 2 a un 4, pero no todos lo usan. Ahí es donde se balancea lo que es el efecto final. O sea, la esencia del lavaplatos es tener un producto que una vez frío quede con una consistencia ni muy suave ni muy duro, para que tenga un rendimiento aceptable, pero que no se gaste muy rápidamente. Eso es un poco complicado por dos razones. Primero, porque el lavaplatos cuando se hace y se fabrica, primero el ácido sulfónico se neutraliza, entonces la reacción desprende calor, levanta temperatura. Se agregan los otros ingredientes, excepto el perfume y el color, y la gran masa queda con temperatura. Está semisólida o viscosa, y así se llenan las bandejitas de lavaplatos y luego se dejan enfriar por lo menos 24 o 36 horas. Entonces, la consistencia final no se sabe hasta que pasaron esas 36 horas. Pues mucha gente que fabrica dice, uy, es que hice un batch de 100 lavaplatos y unos me quedaron duros y otros me quedaron suaves. Ahí entra el otro ingrediente, el equipo con que se hace. Tiene que haber un buen mezclado y aquí sí el proceso es vital en cuanto a lo que se dura agregando un ingrediente, en cuanto a que hay que tomar el tiempo de mezclado y homogenización adecuado para llegar a un balance de fórmula. Y me ha tocado ver la misma fórmula en dos mezcladores diferentes y funciona diferente. O sea, al final, mi fórmula tengo que adaptarla a mi mezclador para obtener la consistencia que yo quiero. Y no cambiar nada después de que la tengo balanceada. Decíamos, si yo cambio de un sulfónico ramificado a un sulfónico lineal, ya mi consistencia cambió. Entonces, tengo que tener ese cuidado de mantener ese balance entre mi equipo, no importa el que yo use. He visto hacer lavaplatos hasta en una, ¿se acuerdan las viejas lavadoras de rodillos que habían en las casas? Yo no sé si conocieron alguna de esas. Bueno, una vez me encontré una gente haciendo en una lavadora de esas que tenían de rodillos, que pasaban la ropa para escurrir por unos rodillos que tenían. ¿La conocieron ustedes jóvenes, algunas de esas? No. Ya, yo sí. Ah, bueno, ya, yo sabía, alguien tenía que haberlas conocido. Que tenían en el centro como un eje para dar vuelta para un lado y para otro, y habían unos rodillos donde se escurría la ropa cuando salía, ¿verdad? Bueno, en una de esas yo voy a hacer lavaplatos, obviamente no era lo idóneo, pero es lo que quiero decir, la fórmula se puede adaptar. Muy primitiva, muy artesanal, pero bueno, al fin se hacía. Después hicimos pruebas con una batidora de esas corrientes de queques para pruebas de laboratorio en pequeño. Se puede hacer mezcla. Algún día podemos hacer lavaplatos como práctica del curso con una batidora en un recipiente plástico, a nivel de laboratorio, por supuesto. Pero es posible. Pero sí hay que hacer una adaptación de la dureza final, porque si queda muy dura a la gente no le gusta, porque se endurece de una manera. Y sí, la experiencia nos dice que ¿por qué endurece? Hay tres factores que endurecen o suavizan el producto final, que son el silicato de sodio, el carbonato de sodio y obviamente el contenido de agua. Con esos tres parámetros yo tengo que hacer mi balance de fórmula para llegar a la consistencia que quiero. Si yo parto de un 7-8% de silicato puro, me queda muy dura. ¿A cuánto lo bajo? ¿A un 6, a un 6,5? Depende. Muevo mi carbonato un poquito y el agua la reduzco un poquito o lo aumento si quiero darle suavidad. Entonces tiene que hacer casi una labor un poco artesanal en desarrollo para luego tener un producto estable en mi producción. ¿Ok? Luego cambiamos, a ver. Y ahí está, por ejemplo, está bien, vamos al mezclador que teníamos. Ese es un mismo mezclador que habíamos visto que funciona muy bien para lo que es la formulación de la crema lavaplatos.
Generalmente esos están en un segundo piso, en un segundo nivel, y por abajo tienen una escotilla o una llave por donde se saca el producto. Y como les decía originalmente, cuando se hace la pasta, está caliente, fluye con cierta dificultad porque es muy viscosa, pero fluye y se van llenando las bandejitas a mano totalmente. Hay máquinas para llenar, pero la mayor parte lo hacen por gravedad y manualmente para ir llenando y luego enfría ya en la bandejita final. Quedó muy suave, quedó muy dura. Bueno, siempre hay algo de reciclo porque ese producto está bueno. Entonces se puede pasar por un molino si está muy duro, hacerlo más pequeño e ir incorporando a nuevos baches. O sea, si aprovechas poco el material que se desecha, si hay un buen programa de aprovechamiento de volumen, eso sí, de producto fuera de especificación que no sea muy voluminoso. La formulación es lo que ya hemos dicho, se llenan en caliente por gravedad o en máquina. La que sigue tienen una extrusora, que es la que se hace el detergente en barra. Ahí se extruye la fórmula, se hace el detergente para la barra, se agrega ahí y eso pasa por un tornillo sin fin. El tornillo sin fin es el que hace la extrusión a través de una cabeza en la parte final de la derecha por donde sale la barra. Cuando se usa azul y blanco es porque es una extrusora con doble cañón, entonces por un lado viene el azul, por otro el blanco y se juntan al final para ser extruidos al final en una barra, que luego se corta, se empaca en una bolsita de termoencogible que pasa por un horno y queda listo ya para ir al supermercado. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profe, mira Sí. que yo en el súper el otro día me encontré un jabón de platos que era como un gel que decía que Ajá, era biodegradable. ajá. Y revisando los ingredientes, tiene benzosulfonato sodio y otras cosas, pero ¿qué tendrá de biodegradable y qué lo diferencia de, por ejemplo, la Acción u otros? Bueno, algunos han querido variar la consistencia. Lo que pasa es que la gente está manipulando en la semántica de nuestro idioma, ¿verdad? Y entonces, más que biodegradable, el producto a veces contiene activos biodegradables. Entonces le ponen sulfónico lineal, por ejemplo. Entonces, están dentro de la verdad, ¿verdad? Pero que todo el producto como tal sea biodegradable es difícil. Lo que pasa es que aún las empresas certificadoras no exigen un 100% de productos biodegradables, ¿verdad? Y entonces, con un cierto porcentaje, 40, 50% de materiales que pasen por la parte de biodegradabilidad, ya los facultan según la legislación vigente en cada país de poder pasar como biodegradables. Sin embargo, siempre hay confusión entre un producto formulado que sea biodegradable versus un producto que sea natural o derivado de natural. Hay mucha pelea todavía en ese sentido. Y en el caso del lavaplatos sí conozco que algunos han querido variar o introducir una formulación diferente haciendo prácticamente un gel totalmente suave, ¿verdad? Pero los comentarios finales era que era tan suave que no rendía y entonces, aunque dijera biodegradable, primero podía ser más caro y alguna gente incluso hizo como a ver, ¿qué le digo? Como un tamiz para poner encima del producto para cuando estripaban la crema en el envase que venía saliera un poquita crema para que pudiera aprovecharse mejor, pero el gel se desperdiciaba y realmente no les funcionó el concepto como tal, hasta donde yo me enteré en el mercado, porque no sé si todavía hay, pero creo que no sobrevivió. En algún tiempo estuvo. Y entonces usted abría la bandeja y lo que venía era como una tapita plástica con huecos, usted la estripaba hacia abajo y por ahí iba saliendo el gel que era con el que usted lavaba. Pero era variar un poco el concepto y meter esa idea de que era biodegradable. Yo lo podría hacer biodegradable igual en pasta sin cambiarle la consistencia. ¿Me explico? Sí, ¿Está profe, bien? está claro. De hecho, todavía lo venden ese. En el súper yo lo encontré y es el que está en mi casa. Bueno. Bueno, entonces Ujú,
Revíselo bien y ahí me cuenta. ¿Tiene la partecita para empujar hacia abajo y que vaya saliendo el gel o no? Sí, sí la tiene esa tapita con los Ah, huequitos. bueno, ¿y cómo le ha ido con el rendimiento? Realmente sí, sí ha durado bastante, o sea, ya algunos meses, pero es parecido a la acción, al que es en, ¿cómo se llama? En barra, ajá, Y sí como es en un pasta. gel. Ujú, es un gel, Sí. sí. Ahora, en desempeño, ¿cómo le ha funcionado? ¿Igual que los otros, mejor o peor o más o menos? Es igual, para mí es igual, no hay No hay- mayor diferencia. O sea, sí noto como que es menos, un poquito menos abrasivo, definitivamente, porque no tiene el carbonato de calcio, pero sí. para mí es muy parecido. Realmente. Porque si es un gel, probablemente no le pueden meter carbonato de calcio porque no lo podrían disolver. Ujú, Quedaría ahí flotando el carbonato de calcio, ¿verdad? sí, sí. O lo anuncian como las partículas que limpian y eliminan la grasa, ¿verdad? Ujú, de fijo. Pero quedarían suspendidas, ¿verdad? Bueno, son alternativas que tratan de hacer. Y en la oferta, don Miguel, le ofrecen gratis 20 mililitros de agua micelar. Exactamente. Para que se limpie el maquillaje la señora de la casa. El negocio completo. Total, el combo, el combo. Efectivamente, sí. De habría que ver, no, sí, sí, sí hay gente que se la cree. Bueno, ahí nos cuenta cómo le termina de ir con el gel cuando se le gaste. Claro, profe, ahí yo le cuento. Ok. Bueno, muy bien, vamos con la que sigue, cera para pisos. Ok, eso rápidamente porque ha venido cambiando fundamentalmente, ahorita ha venido evolucionando desde los pisos de madera que utilizaban las ceras en pasta, que eran ceras con parafina y bases de solventes orgánicos, alifáticos, bueno, o mezclas en realidad, o arzoles donde no se sabía lo que tenía, pero eran solventes orgánicos inflamables donde se disolvía la cera o la parafina y con eso se limpiaba el piso de madera. Olía a parafina, sí, olía a solventes también, ¿verdad? Pero era lo que se usaba hace muchos años. Luego aparecen los mosaicos y los terrazos y terracines, etcétera, y entonces evoluciona a las ceras líquidas, tanto blancas como rojas, preferiblemente, y amarillas, que básicamente era la misma fórmula con colorante. La cera esa que aparece en la figura es la cera que es también a base de parafinas y solventes, por eso está empacada en PVC, por eso la burbuja es diferente. Las otras de pasta se empacaban en celofán y las líquidas mejor van en galones o líquidos. Sin embargo, cada día se usan menos, sobre todo porque se han venido aumentando mucho el uso de pisos cerámicos y el piso cerámico no se encera porque la cera tiende a manchar el piso cerámico. Entonces lo que se usa es el limpiador para piso cerámico o el limpiador abrillantador para piso cerámico. Entonces las ceras han venido siendo sustituidas en ese sentido por otros productos. Cambiamos. Lo que les decía, a veces las ceras líquidas son a base de unas ceras sintéticas desarrolladas originalmente en Alemania, las llamadas KLE y LGE, que fueron desarrolladas por la compañía Hecht y la BASF en Alemania, que tenían la gran virtud de que eran ceras autoemulsificables y de fácil incorporación en agua, diluibles en agua. La cera se funde, se calienta el agua, se mezclan, se agitan y ya se obtiene la cera. Que las ceras originales eran polietilénicas y costaba mucho disolverlas en agua. Estas tienen los emulsificantes ya listos y entonces se emulsionan muy fácil, son bastante estables y son la base de las ceras blancas de lo que hay en el mercado. Pasemos, bueno, eso es lo que les decía. Pasemos a la siguiente de una vez. Ese es un tipo de marmita donde se hace la cera. Normalmente, como la cera hay que calentarla y o fundirla, pues se necesita calefacción. Lo mejor es un mezclador con chaqueta, lo que se llama chaqueta de vapor, para calentarla o fundirla, lo que es una marmita normalmente. O sea que tiene mezclado y tiene calefacción, ya sea para calentar o para mezclar en caliente la cera con el agua.
es muy utilizado cuando se usa esa parte de. Pasamos para ver algunos tipos de aspas que se usan en estos mezcladores. La que sigue, esa es una marmita ahí, vista con su chaqueta y sus entradas y salidas de vapor. Se requiere una caldera normalmente en ese caso, ¿verdad? La cera cremosa y la cera en pasta son muy parecidas en su formulación, ¿verdad? Nada más que cuando salió la cera cremosa, jóvenes, tuvimos que luchar algunos fabricantes. Yo trabajaba con Irex en ese tiempo. Y ese empaque hubo que traerlo de Chile porque en Centroamérica nadie lo hacía y por lo tanto no habían selladoras para eso. Hubo que meterse a tropicalizar el concepto de sellado de PVC para lograr un buen sellado de ceras de ese tipo. Porque era un material diferente a lo que tradicionalmente se usaba en cera. En realidad son mercados que han venido decayendo como volumen, ¿verdad? Igual que el que quiera fabricar betún en este momento. ¿Existe el betún? Sí. ¿Cada cuánto se limpian los zapatos ahora? Yo ya ni para ir a la escuela se los limpian, ¿verdad? Entonces son mercados que han venido siendo sustituidos. La que sigue, bueno, es una marmita, solo que no se ve como la otra, cerrada. Seguimos. Hay unos compañeros que van a trabajar con un limpiador para piso cerámico, que hay las dos versiones, el limpiador para piso cerámico, y se puede usar un polímero como abrillantador que es compatible en agua y con el resto de la formulación, y se hace un limpiador abrillantador. Pero no se usan ceras en piso cerámico porque tienden a manchar. La que sigue, tenemos una fórmula típica de un limpiador de piso cerámico: alcohol, butil sello solve, ven que es casi un limpiador sencillo, glutensol, otra vez un no iónico, fragancia, color y agua. ¿En qué se diferencia? En las cantidades del limpiador de un limpiador de cristal. Entonces, si eventualmente se me cayó algo en la cerámica, ¿lo puedo limpiar si no tengo el cerámico? Sí, lo puedo limpiar con limpiador de vidrio. Básicamente, vean que las fórmulas son muy parecidas. Vamos adelante. Los que siguen. Y finalmente, pues los jabones, donde hablamos del jabón para lavado y el jabón de tocador, como las dos versiones más utilizadas. Ahí lo que tenemos es algunas ilustraciones de procesos, de equipo de proceso, una saponificadora donde se logra la reacción de hidrólisis alcalina del éster para formar el jabón, equipo convencional. El otro es la integración de el que sigue, una planta de formulación para jabones que ya tiene la saponificación, el túnel para secado, incluso el corte y el empaque. Sale el producto final ya al final de la línea, o sea, totalmente automatizada. No tenemos en Costa Rica, les decía, Punto Rojo tuvo una que nunca le funcionó porque no eran para el mercado nuestro. Increíble que la hayan comprado, la trajeron, la instalaron en Alajuela y prácticamente nunca arrancó. O sea, era una máquina no apta para el mercado nuestro porque tenía una producción que no lo podían vender. La otra es una línea de acabado de jabones. Con los jabones, sobre todo los de tocador, se puede trabajar un poco más los acabados. Para lo que es el empaque, hay unas máquinas de estas o líneas que tienen incluso la envoltura que vemos del jabón convencional, lo hace la misma máquina y ya sale la barra técnica. Y la que sigue es un flujo completo de una producción de jabón para llegar hasta el puro final. Bueno, jóvenes, y con eso terminamos la parte de cuidado del hogar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Siempre bienvenidos. Recordemos, no mezclemos productos, usemos cada uno para lo que está formulado
y no hagamos mezclas de productos y protejámonos al usar productos y evitemos que en nuestra casa hagan mucho experimento. Mejor sigamos las indicaciones. ¿Ok? Gracias, don Miguel. Excelente exposición. Muchachos, ¿alguien algún comentario? ¿Listos? Pues entonces quedamos aquí y nos vemos el viernes donde don Miguel continuará con otra charla acerca de productos que utilizamos. Sí, ahora vamos hacia cuidado personal y materias primas naturales para cuidado personal. Excelente. ¿Ok? Profe, Sí. que si les podía mandar una corrección ahora. Sí, mándalo y lo revisamos y te lo enviamos. Ok, se la mando por Slack. Sí, y si es a don Miguel por correo, porfa. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, que les vaya bien. Buena tarde. Que la pasen Buenas bien. tardes, hasta luego. Chao. Gracias, luego. hasta luego.